Bueno, antes de comenzar la clase, yo no alcancé a responder al hermano, me preguntó cómo declinarla. Y estuvimos viendo sobre las declinaciones. ¿Lo puedo hacer, hermano? Yo es que no alcancé a hacerlo. Esa Ya. es la verdad, porque estaba bien ocupado, pero intenté, pero no me acordé cómo. Recuerden que las declinaciones son los nombres masculino, femenino y neutro. ¿Se recuerdan de eso, cierto? Sí. Ya. Entonces, cuando nosotros tenemos casos nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo. Y cuando tenemos en masculino, el artículo que va con él sería el jo, tú, A eso te refieres. to y ton. Sí, 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 sí. Y en masculino es hoi, ton, tois, tus, y eso va acompañado, ¿cierto?, del nombre, que en este caso que generalmente es el sustantivo. Y en el femenino es je, tes, te, ten, ai, ton, tais, tas. Recuerda que el vocativo yo no lo voy a examinar porque aparece tan pocas veces en el Nuevo Testamento que no es necesario estudiarlo a profundidad, es solamente para que lo tengamos en un conocimiento en relación a nuestra asignatura. Que nos va a faltar, oiga, pastor, ¿y qué pasa con el vocativo? ¿Por qué no lo enseñó? Se lo vamos a enseñar, pero no lo vamos a evaluar. Y el neutro es to, tu, to, ta, ton, to y ta. Y en el neutro tenemos muchas particularidades, por ejemplo, el nominativo y el acusativo, tanto en género singular o plural, es el mismo. O sea, en singular es to, el nominativo con el acusativo, y en el plural, el nominativo y el acusativo es ta. Y también tenemos otra tips que les puedo dar, que en el caso del genitivo, en el plural, todos se escriben igual. Ton, 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 con el omega con acento circunflejo. Entonces, cuando nosotros queremos declinar alguna cosa, por ejemplo, en lo que veíamos la semana pasada, antepasada, la clase pasada, es el ho, hipos, sería el caballo. Tu y pu, del caballo. El dativo sería to y to, al caballo. El acusativo sería ton y pon, el caballo. Y en el plural, el nominativo sería Ahí. jo, hoy y poi, Uy. ton y pon. El genitivo, el dativo tois, pois. Y el acusativo tus y tus. Y tienen la misma desinencia, se terminan exactamente iguales a la hora de la pronunciar. Y en esto estamos viendo, ¿cierto?, que tenemos vocativos irregulares y los acentos van a ir generando la desinencia que nosotros queremos darle. Pero en el caso de la tarea simplemente era memorizar y declinar el singular y el plural de 5 nombres que aparecieran en el vocabulario. Y les dejé a lección que ustedes Era, pudiesen sí, escoger sí, creo que eran de tres. 5. 5, y ustedes escogían 5 nombres o sustantivos, nosotros conocimos sustantivos, pero en griego son nombres, que ustedes quieran modificar, que estén en el vocabulario 2, y era Joágelos, Joadelfos, Joantropos. Recuerde que va con Jo, espíritu rudo, por eso se pronuncia como Jo, y va acompañado el mensajero, el hermano, el hombre, el pan. Estamos Jologos, para nosotros ahí es la palabra, porque al traducir el español deja de ser masculino porque es femenino, pero en el griego es español, masculino. Esa es la tarea, la primera parte de la tarea. No sé si alguien más tiene alguna consulta. ¿Cómo están con, por ejemplo, con el abecedario? El alfabeto, mejor dicho, ¿solo aprendieron? Casi. Las identifico cuando Sí. las veo, pero se me enreda el orden nomás. Pero ya la Ya. identifico claramente. Lo ideal es que se lo aprendan, porque cuando ustedes van a un diccionario, vienen en ese mismo orden. Y serás a la Z, y si no te sabes el orden, vas a Sí. revolver todo el diccionario buscando el orden. Alfa,
alfa, beta, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, chi, omicron, pi, rho, sigma, tam, tau, epsilon, phi, chi, psi y Sí, omega. correcto. no es tan difícil, ¿cierto? Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, Sí, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon. Recuerda que es upsilon. En epsilon. el griego, en el moderno viene con ypsilon, phi, hi, psi, omega, ¿cierto? Omega. Que es la última. Y lo segundo, mientras más se demoren en aprenderse el alfabeto, les va a costar más leer. Y yo la próxima semana les voy a hacer un examen. Les voy No, a La idea es que si no logramos, pero no es algo muy simple, si no logramos aprendernos esto, a medida que avanza en la materia, es como que usted no aprendió a sumar ni a restar y le van a enseñar derivadas. Tenemos que llegar a dominar el vocabulario. Entonces, ¿cuál es mi idea? No es evaluativo, sino que quiero saber cómo están para poder reforzar ciertas áreas sí, y quizás alargar un poquito la clase en el tema del repaso para que puedan leer. La idea es que yo hoy día les quería traer un trabajo que es el análisis gramatical, pero no lo voy a dejar para hoy día porque veo que están un poco débiles en el vocabulario. ¿Y qué es el análisis gramatical? Que nosotros tenemos que saber identificar cuál es el verbo o el nombre en el original. Por ejemplo, hoy día vamos a estudiar el verbo apoyeo. Espere, ¿qué pasó acá? no se ve nada, profesor. Ya, ahí estamos. Entonces, la Nos idea es tiene que usted vetado. ubique la raíz, pollo, por ejemplo, el verbo polleo, la raíz No es se, pollo, no se después ve hay que nada, ver que, ¿no? ¿no? No, 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 se ve un cuadro gris. Ya, vamos a Va a ver qué sacar a pasa, qué Gandalf. pasó. ¿Ahora? No, Sí, igual de gris. Sí, igual de gris. No, Ahí ahí está, está, ahí ese. volví. Ya. Entonces, la idea es que cuando acabamos el análisis gramatical, por ejemplo, en el verbo polleo, ustedes van a poner el pollo, que es la raíz, después van a ver si es presente, activo, indicativo, Perdón, primera persona singular. ¿Ya? estamos viendo solo la pantalla Sí. inicial, la que No dice sé, lección eso 5. se lo voy a enseñar hoy día, pero no lo voy a pasar para no enredar un poquito más. Y la próxima semana vamos a reforzar el análisis Ah, gramatical, ya, me cayó. para que hoy día esta lección no es tan difícil. ¿Ya? Entonces, ok. vamos a empezar a ver el vocabulario. ¿Cómo es con la memorización de las palabras? Mal. Mal, con todas sus letras. Ya. Sí, yo voy más o menos, voy más o menos. Voy, Yo también voy más o menos, pero el menos le va ganando al más. sí. Yo por lo menos leo y estoy, digamos, el significado también aprendiendo. Es primordial que aprendamos los significados. Y yo estoy trabajando, yo le ofrecí una guía donde están los verbos, pero me duró un poco más porque estuve ocupado durante 2 semanas preparando mi examen para el presbiterio. Entonces Sí. me interrogaron durante 3 horas el sábado, así que ya Felicitaciones, salí de eso. profesor. ¿Y Gracias. qué tal? ¿Habemos, papá? Sí, habemos papa, habemos Muy pastorum bien. en la himna nuevamente. Felicitaciones. Gracias, fueron 3 horas ay, fue la. Bueno, ya estamos, ya salí de eso, así que ahora próximo año me meto a la maestría, pero ya sé otra cosa. Pero ya, vamos a comenzar con el vocabulario para esta semana. Aiteo, vayan repitiendo ustedes. Aiteo, Ahí, Ya. Teo. Pido, pido, solicito, exijo. Doqueo, doqueo, Queo. creo, parezco, creo, parezco. Seteo, seteo, busco, Seteo. trato, Busco. busco, trato. ¿Ya? teorema, Teoreo,
Teoreo. teoreo, miro, Miro. caleo, Llamo. llamo, nombre, invito. No es como nosotros cuando dice hay un caleo por acá, va a estacionarse, no, caleo viene de llamo, nombre o invito. Después está la leo, hablo o Hablo. digo. Después martureo, yo testigo, doy testimonio. Paracaleo, Para caleo. exhorto, Perdón, don ánimo. Y ese, aquí, ese martureo es de la misma base de Martus. Me acordé de Hebreos de, 11. sí, de mártir, de martirio, viene de ahí. Y abajo Polleo. tenemos Oye. paracaleo, que tiene la proposición para, y este es un verbo construido, o sea, si se fijan, caleo, llamo, pero cuando tiene la preposición para, ya es exhorto, doy ánimo. Más adelante vamos a estudiar estos verbos preposicionales, que tienen verbo más una preposición, pero para que Vale. vayan familiarizándose. Caleo, Polleo. ¿sí? Sería para caleo. Después tenemos polleo, hago, tereo, observo y feleo, amo. Son menos palabras que que la clase anterior. La idea es que nos vayan acumulando para que vayan ampliando su vocabulario, cosa que podamos llegar por lo menos a fin de semestre traduciendo algunos versículos. ¿Ya? ¿Alguien se quiere leerlos todos? Para que vayan soltando la lengua, como decía mi mamá. Yo. Ya, Aiteo, pastor. Ya. El Ya. pastor Esteban. Pastor doqueo, Esteban. seteo, teoreo, caleo, daleo, La leo. perdón, ya, la leo, martureo, paracaleo, poleo, Oye, y bueno, ahí, idiota. Oye, que lo veo chico, perdón, polleo, ¿está bien? Sí, está bien. Tereo y pileo. Muy bien, era un pastor Esteban. Ya, pastor Cristian. Aiteo. Doqueo. Seteo. Teoreo. Caleo. Laleo. Martureo. Napacaleo. No, Perdón. para caleo. Pero paracaleo, me equivoqué. Paracaleo. Poleo. Tereo. Fileo. Es polleo. Muchos se confunden con la iota, Polleo. todavía no nos asociamos a reconocimiento de letras, es polleo. 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 Tereo y fileo. Muchas gracias, pastor. ¿Alguien más quiere leer? Hermano David, hermana Ida, hermano Dinko. Sí, ¿Ya? sí, sí, yo Ya, encantado. ¿Se hermano escucha? David. Sí, se escucha fuerte y claro. Ya, voy. ¿Es todo, cierto? ¿Es todo? ¿Todo? Sí. ¿O son solo 5? No, todos, todos. Ya, es Aiteo, em, Doqueo, Seteo, Tempeo, no, No, Teopeo, yo. Teoreo, Teoreo, sí. Caleo, Laleo, Martureo, em, para, para Caleo, Poleo, Polleo. Tereo, Polleo, Polleo. sí, sí, Polleo, sí. Tereo, Fileo, más o menos la Polleo. lectura. Ya. Pero a medida que vayan leyendo, vamos a ir avanzando ya. Bueno, ese es el vocabulario para la próxima semana. Ahora vamos a estudiar verbos contractos. Y pareciera algo muy, muy raro, pero es sumamente fácil si es que han estudiado las lecciones anteriores. Dice, los verbos cuyo tema del presente, entre paréntesis, ustedes en los libros pueden encontrarlo como TP, tema del presente, o también lo pueden encontrar como tronco del verbo, que es exactamente el mismo término. ¿Ya? Puede ser tema del presente o tronco. ¿Ya? Y vamos a hablar de los verbos que terminan en alfa, epsilon, omicron, que en el fondo vamos a hablar de verbos irregulares en griego.
están, no en este, no, sí, no están los verbos que terminan en iota u upsilon, pero todos los demás verbos sí están inscritos acá. Entonces, los verbos del tema presente que terminan en alfa, epsilon, omega, contraen normalmente estas vocales con la vocal temática, y la vocal temática va a ser siempre el epsilon o la omicron, y en caso de alargamiento podría ser la omega. Y estas vocales preceden a la disinencia del sistema en el presente. De aquí viene la denominación de verbos contractos. Son los verbos que nosotros vamos a encontrar en griego, que terminan con alfa omega, epsilon omega y omicron omega, con dos O. Ejemplo, sijao, verbo alfa, verbo irregular que termina en alfa, no se considera la omega en la terminación, sino que se considera la que va anterior a la omega. En este caso, sijao, que significa cayó o callo, caleo, que significa llamo, o dulu, dulu, que es una vocal corta y una vocal larga, se alarga un poco más, que significa siervo, no sirvo, sirvo, perdón, ¿ya? Dulu. Entonces, estos verbos son irregulares. ¿Y por qué es importante estudiarlo? Porque fíjense que solamente verbos contractos con el tema epsilon ocurren más de 700 veces en su forma de presente e imperfecto en el Nuevo Testamento. O sea, hay muchos verbos contractos. Vamos a estudiar solamente hoy día los verbos presentes. Los imperfectos los vamos a dejar para más adelante. Y en cuanto al imperfecto, los verbos imperfectos que terminan en omicron no los vamos a estudiar, porque en el Nuevo Testamento no hay ninguna palabra que sea un verbo contracto que termine en omicron. Así que los vamos a obviar. Es solamente para que lo tengan como conocimiento. Los verbos contractos, como les decía, son simplemente verbos griegos irregulares, los cuales tienen una contracción. ¿Qué es una contracción? Una combinación de vocales, en este caso, de sonidos vocales en su forma de los tiempos presente e imperfecto. Cuando estas vocales se van a mezclar con una vocal variable, alfa o epsilon, de las terminaciones del presente o del imperfecto, ahí es cuando se presenta una contracción. ¿A qué se refiere contracción en vocabulario muy simple? Es cuando se produce una cacofonía. ¿Saben lo que es una cacofonía, cierto? Por ejemplo, a- agapao, que es amor, ¿cierto? Y después la ponemos con la vocal, eh, con la vocal variable, sería agapao. Entonces, y al declinarla, se va a producir una declinación o una cacofonía. Y los griegos en ese entonces crearon una combinación de palabras, la cual hace que la pronunciación sea más fácil y sea más entendible y que no se produzca la cacofonía. Pero eso se llaman verbos contractos, que siempre generalmente se daba cuando terminaban en la alfa con omega, epsilon omega o omega o sea, omicron con omega. Entonces la producción se produce firmemente, ya sea un diptongo, por ejemplo, tenemos poyumen, acuérdense que es un diptongo, poyumen, o un alargamiento, como la palabra genao, que es genomen, en la posición donde que se encuentra la vocal variable. Entonces aquí vamos a ver, les vamos a hacer un cuadrito donde ustedes van a poder entender las combinaciones que se hacen para poder llegar a esta palabra. Entonces, en el fondo, un verbo contracto es un verbo que tiene una combinación de vocales, donde para evitar una cacofonía buscaron una fórmula para que suene mejor. Y por eso hay una regla. Por ejemplo, aquí tenemos el verbo polleo, que sería el verbo polleo, pero la raíz o el tema está en pollé, no está la omega. Lo mismo con genao, se pone gena la raíz. O sea, ¿cuál es la raíz? Toda la parte que no tiene la omega. Tenemos pollé más omen, sería pollomen, perdón, pollumen. Y el omen sería primera persona
plural. O sea, presente activo, primera persona, plural. Ese sería el análisis gramatical. Pero aquí se fijan que cuando estudiamos los verbos en presente, o, es, eis, omen, ete, usi, al estudiarlo se van a fijar que son casi similares en el contracto. Gená más la combinación ei, que es la segunda persona, ¿cierto? Es la tercera persona singular, en vez de genaí, va a ser gená. Y como va con la iota, al agregarla con eso, pasa a ser iota subscrita. O sea, alfa con iota subscrita, que sería gená. Y pleuró, al agregarle la combinación ei, tercera persona, sería pleroi. Y una forma de poder identificar que son verbos contractos es que todos los verbos, al hacer la combinación, van a llevar acento circunflejo. Todos llevan acento circunflejo. Poyumen, gená y pleroi. Ya, ahora, aquí son las principales normas que regulan las contracciones son: dos vocales iguales se contraen en la larga correspondiente, excepto épsilon más épsilon con, con épsilon iota, y ómicron más ómicron nos va a dar el diptongo No. U. En el encuentro de dos vocales de sonido oscuro, el sonido oscuro son las palabras, las vocales cerradas, por si acaso. Con Oh, vocales de sonido claro, que las vocales abiertas, y media, que la A también a veces, que el alfa también puede tener una vocal media, prevalece el sonido oscuro, o sea, de la vocal corta. La larga resultante es omega. Salvo en estas ocasiones, epsilon más omicron y omicron más epsilon, que forman el diptongo U. Y entre vocales de sonido claro, la epsilon y el sonido medio, la alfa, prevalece el sonido que precede. La resultante es la larga correspondiente a la vocal que va primero. En este caso, si va la epsilon, va a ser la eta. Y si va la omicron, sería la omega. Cuando la vocal larga resultante de una contracción va seguida en ahí, esta se suscribe, como lo vimos en el ejercicio anterior, en este. Gena más ei, alfa con iota suscrita. Cuando un diptongo va precedido de una vocal igual a su primer elemento, esa vocal desaparece. Por ejemplo, agapao, agapó, después con o y omega, desaparece la primera vocal. En lo que se refiere al acento en la contracción, este resulta circunflejo si estaba acentuado en la primera de las vocales que se contraen, agudo en cambio si estaba acentuado en la segunda, y finalmente, si ninguna de las dos vocales estaba acentuada, tampoco la vocal o el diptongo resultante de la contracción llevan acento. Eso es, como les decía, el acento no se lo vamos a evaluar porque hay que hacer como dos clases exclusivamente para entender todas las reglas. Incluso mi profesor me decía que hay profesores que llevan años y todavía están medio dudosos de cómo aplicar las reglas de la acentuación. Es una de las cosas más difíciles de aprender en el griego. Aquí está el recuadro que yo le estaba diciendo, y esto ustedes se lo tienen que memorizar. Y esto es importante. Alfa más epsilon, al contraerlo, va a ser una alfa. Alfa más epsilon iota va a ser alfa con iota suscrita. Alfa más omicron, alfa más omega, alfa más el diptongo U nos da omega. Eso es al momento de hacer la desinencia. Epsilon más epsilon nos da ei. Epsilon más omega y epsilon más el diptongo U nos da el diptongo U. Omicron más epsilon, omicron más omicron, omicron más diptongo nos da U, el diptongo U. Y omicron más eta y omicron más omega nos da omega. ¿Por qué? Porque las dos son vocales largas. Y como se dice la regla, va a llevar la vocal que la antecede, en este caso la O, que transforma omega, por la regla que vimos anteriormente. Entonces, este cuadradito se lo tienen que tratar de memorizar
pero después con el uso del tiempo no lo va a resultar más difícil de lo que estamos viendo ahora. Quizás la regla que más se olvida a muchas personas es la alfa más EI, que va con iota suscrita. Y después vamos a encontrar que tiene acento circunflejo más iota suscrita, y eso nos va a dar que es un verbo contracto. Aquí hay ejemplos de cómo se usa esta regla y vamos a llegar a la palabra final. Dice, los verbos que terminan en epsilon, omega, son los más numerosos para los verbos en alfa, omega y omicron, omega, que cuando lleguemos a esa lección lo vamos a estudiar un poquito más en profundidad. El verbo va a ser el verbo fileo, tiempo presente, filé, lo que explicaba en un principio, que se le va a sacar la letra, o sea, la vocal omega, y queda solamente filé sin acentuación. Entonces, ese es el tema o ese es el tronco. Entonces, la primera persona va a ser igual que el verbo, fileo, pero al contraerlo, nos va a quedar filó, Lo. filó. La segunda persona que es filé, y aquí viene la contracción para que lo vamos entendiendo, epsilon más i sería fileéis. Suena raro, ¿cierto? Fileéis. Entonces, contra él suena como filéis, que significa tú amas. Tercera persona singular también, la misma la cacofonía que se produce, fileei. Nos suena a nosotros complicado. Entonces, a contra él sale como filei. La primera persona plural, fileomen, al contrario sale como filumen, filumen. Recuerda que es diptongo. Nosotros amamos. La segunda persona plural sería fileete. Al contraerlo, según las reglas, recuerda que si lo más epsilon nos da ei, sería fileite, no filete. Tercera persona plural, filousin. Y aquí, cuando hagan la tercera persona singular, acostúmbrese a pronunciar la N, porque en el Nuevo Testamento la mayoría de las palabras vienen con N, porque por la regla que si sigue una vocal o una G, una RO, perdón. Entonces es más fácil aprenderlo así, filusin. Acuerda que esta es una nu movible, que va a depender de la palabra que le precede. Entonces sería filusi, al contrario sería filusi o filusin, que significa ellos aman. Esa es la forma en cómo van contraídos en un verbo terminado en epsilon. Y ahora, la idea es que ustedes memoricen estos tres verbos que les voy a dar acá, que son en las tres terminaciones. Verbo terminado en epsilon, que es espolleo, que significa engendrar, o yo engendro. Entonces, singular de primera persona sería pollo. Segunda persona singular sería polléis. Tercera persona singular sería pollei. Plural, primera persona, Yumen. pollumen. Yumen. Segunda persona, polleite. Oye, Y tercera persona, Oyuki. pollusin. Y si se fijan, cuando estudiamos el presente perfecto, era o es eis, omen et usi. Y este es muy similar. O es ei, umen, eite, usin. Entonces, si ustedes aprendan las terminaciones, ¿cierto? Vamos a poder memorizar muy fácilmente esto. Entonces, pollo, polléis, pollei, pollumen, polleite y pollusin. ¿Cuál sería el análisis gramatical? Se pone el verbo polleo, presente activo, primera persona singular, pollo en el caso. ¿Por qué es necesario que ustedes aprendan a hacer el análisis gramatical? Porque cuando traduzcamos, vamos a ver y vamos a poder reconocer y poder traducir en un instante la palabra. Por eso es importante que nos aprendamos las desinencias y las declinaciones. Pollo, polléis, pollei, pollumen, polleite, pollusin. O es eis, omen, et usi. Acuérdense, apréndanse el presente
y ahí va a ser muy fácil para la siguiente. Vamos ahora a ver un tronco. Yo aprendí a usar los troncos por el tema presente, pero es lo mismo. En alfa, un verbo griego terminado en alfa sería genao, que significa engendrar. Geno, recuerda que siempre va con omega, con, o- con omega, con omega y con omega, ¿ya? Y siempre con acento circunflejo. Y ahí usted inmediatamente sabe que es un verbo contracto. Entonces, el verbo genao, al, al declinarlo en primera persona, nos da genó, No. genó, yo engendro. Segunda persona singular, yo te circrita, que es genao más la O, más la EI, ¿cierto? O EIS, y va como va con una y una Y, se transforma en iota suscrita, sería genás, genás, tú engendras. Lo mismo que ocurre con gená, sería genaí, al contraerlo se termina con iota suscrita, termina en gená, él, ella, y recuerden que en el griego está el neutro. Entonces, al traducir, ustedes tienen que poner él, ella, ello o engendra cuando hagan el análisis gramatical. No es solamente él y ella, sino que ellos sería el neutro. Plural, primera persona. Genomen, genomen. Nosotros engendramos. Plural, segunda persona. Genate. Vosotros engendráis. Plural, tercera persona. Genusi o genusin. Ellos, ellas engendran. Y vamos a repetir: genó, genás, gená, Gena- genomen, genate, genusn. A ver, alguien que me repita el verbo alfa. Esta, el genao, que las lea. Ya, Pastor Geno- Esteban. Ya, Pastor Gená, Cristian. Ya, nas, gená, genomen, genate y genousin. genosi, genosi. Genosi. Ah, no está la U, ya. No, Genosi. genosi. Ya, Pastor Cristian. El verbo polleo. ¿Lo puede leer? Sí. eh, Poio, poyéis, poyei, poyumen, poyeite, poyeusin. Bien. Dan cuenta, o es eis, omne usi, y generalmente para todos es la misma terminación. De acá, o este con verbo terminado en A es cuando teníamos el verbo en femenino, y ahora vamos al presente con el tronco omicron, plero, que significa llenar. Singular primera persona sería plero, yo lleno. Plerois, tú llenas. Pleroi, él, ella o ello llena. El plural sería plerumen, nosotros llenamos. El plural de la segunda persona sería plerute, vosotros llenáis. Y el plural de Plerusin. tercera persona sería Plerusin. plerusi o plerusin, ellos, ellas llenan. ¿Quién la quiere leer de los que no han leído? Porque vamos practicando la lectura. ¿Ya? Ya, hermano Dinko. Plero, Bien. plerois, pleroi, plerumen, plerute, plerusi o plerusin. Usin. Muy bien. Estos son los verbos. Y así se conjugan los verbos contractos. Aprendiéndose el cuadrito que vimos anteriormente,
el cuadro de las contracciones, que son las más comunes, hay muchas más, pero aprendiendo estas que son las principales, le va a ser muy fácil de declinar. Pero después ya cuando saben O, es, eis, omen, ete, usi, van a poder declinar más fácilmente. Entonces todo va en que ustedes aprendan de memoria las desinencias, la masculina, femenina y neutro, porque incluso cuando pasemos el futuro, el O es eis, es muy fácil porque se le agrega la sigma, sería fileso, filoso, entonces se le agrega la S, y cuando tienen la sigma, inmediatamente reconocemos que es futuro. Entonces así avanzamos muy rápidamente. Vamos a ver algunas observaciones para esta clase. El Nuevo Testamento usa normalmente las formas contractas, pero con alguna excepción. Por ejemplo, en Apocalipsis 16:1 encontramos la palabra excete en vez del contrato exeite, de exeo, de ramo. Aquí la contracción no fue aplicada, fue puesta exete, cuando la regla debería haber sido que era exeite. E Sí. más E es ei, pero no, al traducirla se mantuvo la palabra excete. Son pequeños casos que se van dando, pero la gran mayoría cumple con las reglas. La Sí, pues, forma no contracta de la primera persona del presente indicativo es utilizada generalmente en el vocabulario, o sea, pleró. En este caso sería exo, que lo que vimos cuando la primera persona singular, en el caso del pero. ¿Ya? Siempre, entonces la forma no contracta de la primera persona del presente indicativo es utilizada generalmente en los vocabularios, siempre que se mencione el verbo con el fin que se pueda reconocer inmediatamente si se trata de un verbo terminado en epsilon, omega, alfa, omega o omicron, omega. Ahí nosotros vamos a inmediatamente definirla en el vocabulario que estamos viendo, eh, que lo vimos acá. Son todas, hoy día estamos viendo solamente las que terminan con epsilon, omega. Entonces, cuando, por ejemplo, esta lo va a hacer la primera cosa, aiteo, y vamos a ver al tiro que sería aito. ¿Se escucha mucha bulla? no, No, que atrás están Nada de nada. cantando. Atrás los canutos están cantando. no se escucha nada. Cámbiase de barrio, pastor. Sí. Esta regla no se aplica a los adjetivos. Ahora, el Nuevo Testamento a veces se da alguna confusión con verbos en epsilon omega que se contraen como si fueran verbos en alfa omega y viceversa. Por ejemplo, en Judas 22:23 leemos eleate en lugar del correcto eleite, de eleo, tengo misericordia. Entonces, algunos manuscritos menos antiguos han corregido el texto escribiendo esta última forma. Aquí yo les puse un ejemplo: kai, us, men, eleite, diacrinomenoi, eleite. El texto griego bizantino tiene escrita con eleite. El griego, el Sefer, de donde se tradujo la King James, también tiene eleite, pero la versión Nestlé pone eleate. Me comí el acento circunflejo. Y la sociedad bíblica con el software Logos pone eleate. Entonces, las más antiguas van a encontrar esta palabra, donde no se hizo la contracción, pero en nuevos tienen la contracción, que es la misma palabra, pero solamente tiene esa salvedad que los manuscritos antiguos no hacen, ¿cierto? Escribiendo como se enseñó. Está como aviso solamente para que ustedes lo puedan ver. Ahora, vamos a las tareas. Voy a contar la clase, ¿se dieron cuenta? Es aprenderse las desinencias, las combinaciones y los verbos terminados en alfa, omega, epsilon, omega y omicron, omega. Entonces, el vocabulario: aiteo, pido, solicito, exijo; doqueo, creo, parezco; ceteo, busco, trato; teoreo, miro; caleo, llamo, nombro, invito; laleo, hablo, digo; martureo, que esa es la que se usa en el acusativo y en el dativo; yo testigo, doy testimonio;
Y para caleo, exhorto, doy ánimo, que es un verbo que usa la preposición para, que cuando hagamos preposiciones lo vamos a poder entender. Caleo, exhorto, doy ánimo, confort. Polleo, hago. Tereo, observo, conservo, estudio. Y fileo, amo. Verbo amor. Luego van a traducir hoi, antropois, situ, siton, logon, tu, curiu, aplicando lo que hemos aprendido hoy día, ¿cierto? Y aquí solamente están con verbos en epsilon omega. Ho, curiu, felei, dulus, oyeite, jodon, to, curiu, curió, hoi, angeloi, terusi, ton, nomon, tu, teu. ¿Ya? La última, traducir al español, los esclavos hacen el pan, perdón, traducir no es al español, es traducir al griego. Los esclavos hacen el pan para el pueblo. Eso no es esas simples tareas. No les quise poner más tareas que les traen el libro, porque el análisis gramatical lo vamos a ir trabajando a poquito hasta que aprendan bien, y de ahí vamos a hacer traducción. Voy a ponerles versículos para que hagan el análisis gramatical de los verbos y de algunos nombres. Eso sería la clase por el día de hoy. ¿Dudas? No, Muchas. ¿Cómo van con las tareas? ¿Qué tan atrasados están con las tareas? yo voy al día. Usted va al día. Yo, esta semana cae el griego arriba de la mesa. La semana Ya, anterior cayó el hebreo, así que esta semana toca griego. Ahí me pongo ya. el día. Yo estoy muy atrasada, No se muy, preocupe, muy. hermana Aida. Sáquele foto y me lo manda así nomás. Escribo en el Ya. cuaderno y me lo manda así. No se Hoy, preocupe y con borrones y todo. con todo. La cosa es que se lea y sea legible. Ya. No vamos a hacer con los escribas que sacaban y borraban toda la hoja y escribían de cero de nuevo. No, vamos a hacer más. Ya, bueno, hermanos, si no hay ninguna duda, estaríamos casi listos con la clase del día de hoy. Sí, hay muchas dudas. Se me enredan las letras con el hebreo. Eso nos Y pasa a eso es todos. eso Eso es lo nos pasa a complicado de todos. este. Yo Sí, también estoy siguiendo de griego, pero de hebreo para reforzar lo que ya he aprendido. Por eso sí. no voy a dar el. Por eso es bueno que sea por semestre. Griego un semestre, Mm. habrá otro semestre, porque hacerlos Sí, juntos nos pasa que, a mí me pasa, por ejemplo, que de repente estoy pensando en hebreo y en griego, ay, se me arma el... Le pongo lambda al gimel y ya queda la escoba, ¿no? Claro, A claro. mí me pasaba que cuando yo Lambda, empecé a estudiar, cuando yo empecé a estudiar por primera vez griego, me pasaba que estaba escribiendo en español y estaba a veces inconscientemente escribía las palabras, las letras en griego, o al revés. sí. Se nos pasa. ¿Y cómo le ha ido con con el teclado? ¿Le sirvió el dato del teclado del El de la griego? web, el de la web está muy bueno. No, el teclado en El, pantalla no me gustó, pero el de la web el lo griego, encontré muy bueno. Sabe que mi el, nieto lo arregló, pero no le no, lo el acento acento. no lo ha podido, no sé, hoy ha hecho de todo mi nieto, hasta mi Es que yerno, pero no tiene que pasa nada. cuando usted instala el griego, tiene que irse a los tres puntitos y ahí le hace la opción del griego politónico. Entonces Ya, usted tiene que escoger el griego politónico y el griego politónico es el que da la opción para poner todos los acentos. los acentos. Porque si no, si Ya, usa el griego normal, le va a permitir poner el acento grave, el agudo y el circunflejo y cuesta mucho poner el resto. Pero en el politónico puede hacer todas las combinaciones, circunflejo con yeta suscrita, circunflejo con acento grave, con acento agudo, pero es cosa de empezar a memorizar. politónico. Pero el mejor es el que está en la web, que es mucho más fácil porque vienen todas las combinaciones posibles. Ya. Y esa página también trae para el hebreo y para muchos otros idiomas. Sí. Sí, a mí Profesor, me ha costado prof- mucho. Sí, profesor, Aquí.
me puede enviar de nuevo la página, por favor, A ver, deje buscarla y la mandamos al tiro por el WhatsApp del... del curso? A ver. A ver. Sí. Aquí está la página. Debería haberle llegado a la página web de las clases de hebreo y griego. Ya, Y ahí Sí, mismo llegó. ustedes pueden configurarla si la quieren usar para hebreo, para griego u otro idioma que ustedes quieran usar. y Lexilogo. Ujú. Ya pues, ahora sí ya tengo toda esta semana tiempo para poder escucharle, ayudarle, pero para mí fueron dos con las últimas 2 semanas. Mm. Más de 150 preguntas fue el examen, de un total de muchas materias. Creo que ese señor salimos bien. El pastor Estudiamos. Esteban, nos despide con una oración, por favor. Señor, te damos gracias por poder estar reunidos y poder aprender, Señor, acerca de los idiomas originales. Te agradecemos, Señor, también por el pastor que nos puede enseñar y por lo que estamos aprendiendo también. Ayúdanos, Señor, a poder hacerlo con más diligencia y poder tener la capacidad de aprender esto que tú nos das. Oramos, Señor, y te pedimos que nos acompañes durante esta semana. En el nombre de Jesús, amén. Yo el día jueves les voy a mandar esa prueba como de diagnóstico. La idea es que ustedes me la respondan cuando tengan tiempo, a conciencia, el Señor no está observando, yo no, para que la respondan, para saber cómo vamos con las clases. ¿Ya? Y ahí Ok, me la mandan, puede ser antes del día domingo para que yo tenga opción de revisarla. No antes de la clase, sino que quiero que esté ahí, vea vocabulario, alfabeto y algunas declinaciones, sobre todo de los vocativos y genetivos, para ver si reforzamos un poquito más eso, que hay unas cosas que más cuesta entender.